¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la a la cuarta clase de la materia de auditoría administrativa. Bien, jóvenes, en este caso vamos a tocar la quinta unidad, ahora sí es la quinta unidad, donde precisamente aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que ver mucho con la presentación del último trabajo de la auditoría administrativa, que de cierta manera ustedes tienen que entregar una práctica introductoria a lo que es esta materia como un trabajo final. Primeramente, dice que esta es la primera etapa, que es la introducción, la primera etapa del programa del desarrollo. Durante esta fase se establecerán los objetivos, se definirá el alcance y se tratará de un plan detallado para guiar el proceso de implementación. En la clase pasada, en la tercera clase, nosotros mencionamos a grandes rasgos qué necesitaba tener o hacer para precisamente llevar a cabo una auditoría administrativa. Aquí son y recapitular y volver a enfatizar esas etapas por las cuales claramente pasa una auditoría administrativa en su forma práctica. ¿Ok? Primero, entonces, tenemos la etapa de la introducción, esta primera etapa del programa de desarrollo. Durante esta fase se establecen, vuelvo a repetir, los objetivos y alcances de la auditoría. Como mencionaba yo en clases pasadas, les hacía yo el comentario que, bueno, es cierto, nosotros en esta primera etapa es la etapa de lo que es la planeación. Todo esto se hace en papelitos. Aquí todavía no se lleva a cabo la práctica de la auditoría. Aquí solamente se empieza a hacer una observación, como la clase pasada que les comentaba, que era un estudio preliminar para poder planear cómo se va a llevar a cabo la auditoría. ¿Qué tenemos que hacer y puntualizar específicamente en esta parte de la planeación? Es como todo, si es una planeación de una auditoría administrativa, pues se tiene que seguir las fases y los procesos de lo que es una administración, que es planeación, organización, dirección y control precisamente de lo que es la auditoría administrativa, porque si voy a aplicar una auditoría administrativa, pues tengo que seguir las fases o lo que son los procesos para llevar a cabo una administración o una organización. Tengo que organizar mi auditoría, ¿ok? Y primero lo organizo planeando. Lo primero que ustedes saben que en un proceso o una fase de planeación, lo que se hace y lo más importante es definir los objetivos. ¿Qué es lo que pretendo lograr? ¿Hasta dónde? Las metas claras, medibles, que se guíen el desarrollo y el problema para que permitan una evaluación y un progreso fluido. Aquí en este caso el objetivo son definir es hasta dónde voy a llegar, qué es lo que pretendo lograr con esta auditoría administrativa que voy a hacer, ¿ok? Porque aquí primero, recordemos en la clase pasada, tenía yo que hacer una revisión primeramente a nivel general para enterarme cómo está y por último entrevistarme con el gerente y ahora sí, ¿qué es lo que quiere el gerente, no? El dueño más bien de la empresa, ¿qué es lo que quiere primero? ¿Qué es lo que quiere que podamos alcanzar o hacer para que se lleve a cabo esta auditoría? ¿Qué es lo que prefiere? Si lo que anda buscando precisamente es una mejoría, si anda buscando la detección de un defecto o de un problema, subsanear un problema que pasó, puede haber muchas cosas y por lo tanto, pues esto se tiene que hablar y se tiene que decidir entre el auditor y el dueño de la empresa para que el auditor fije sus estrategias que va a utilizar para poder llevar a cabo esta auditoría y que se cumplan los objetivos, ¿ok? Diseñar sus estrategias, hacer sus tácticas para cumplir y dar un buen resultado de acuerdo a lo que le están pidiendo que detecte o que busque o que mejore
¿Ok? Bien. Segundo, analizar el contexto. Ya una vez que tengo el objetivo, voy a analizar el contexto, que en este caso es identificar las necesidades, los recursos, las limitaciones del entorno en el que se implementará el programa de auditoría. ¿Ok? Yo ya tengo mis objetivos, pero ¿por qué tengo que identificar precisamente esto? Porque a lo mejor identificar las necesidades y los recursos, limitaciones del entorno en que se implementa el programa, porque puede pasar que algunas cosas me puedan impedir. Una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es si se puede en un momento dado lograr lo que yo estoy haciendo, porque puede ser impedido por algunas otras cosas, sobre todo en las auditorías administrativas. Si no me dan la autorización suficiente de revisar determinadas cosas, pues ahí va a haber limitantes, ¿no? Si me limitan en recursos, si no tengo precisamente una computadora que a lo mejor me haga falta y lo tengo que estar haciendo manual. Entonces, todos esos, analizar todo el contexto que hay dentro de la empresa que de cierta manera pueda limitarme tal vez a no alcanzar al 100% mis objetivos. ¿Ok? Y segundo, y tercero, perdón, como les comentaba yo, en base a todo esto con lo que yo cuento, entonces diseñar mis estrategias y posteriormente mis tácticas, crear un plan detallado que detalle las actividades, los tiempos, las responsabilidades y las métricas de éxito. O sea, por dónde voy a empezar, cómo le voy a empezar, qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a hacer precisamente en esta auditoría y diseñar todo. ¿Ok? Por dónde le voy a entrar, a dónde voy a empezar. Y eso es muy importante, que planeemos. Si no es planeada una auditoría, no se puede llevar a cabo porque pueden suceder muchas cosas que nos puedan desviar el curso precisamente de esta auditoría. Pero hablemos claramente de esos objetivos que primeramente nosotros tenemos que hacer. Primero, definir objetivos claros, bien planeados, que comiencen con la definición de los objetivos y recuerden que los objetivos tienen de ser medibles, alcanzables, que guiarán el desarrollo de un programa. ¿Ok? Precisamente qué es lo que yo, y en función a eso y no salirme de lo que yo pretendo lograr, eso me va a permitir también alcanzar los objetivos y sobre todo estos se definen cuando platicamos claramente con el dueño de la empresa. ¿Qué es lo que tú quieres? Y también qué es lo que yo pretendo lograr para darte un buen servicio. ¿Ok? Segundo, establecer un cronograma de actividades. ¿Cómo voy a llevar a cabo toda esta planeación de la auditoría? Elaborar un cronograma detallado fundamental para asegurar el cumplimiento de los hitos y las entregas en los tiempos. Precisamente esto de cierta manera es ver si hay algunos tiempos muertos también que pueda haber o algunas limitaciones en los tiempos. Entonces, en este caso, tengo que hacer un calendario, a lo mejor fechas en las cuales no trabajan, horarios en las cuales no trabajan, y a lo mejor esos horarios en los cuales no trabajan me fuera a facilitar a mí para poder hacer más cómodamente una revisión, pero acuérdense que siempre tiene que haber testigos. Entonces, por lo regular, pues se puede hacer esto. Si son auditorías a veces administrativas, a veces es un papeleo que hay que estar revisando constantemente. Es tercero, dentro de esos objetivos, planificar los recursos y los presupuestos. Se debe identificar y asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo y desarrollar bien ese programa de auditoría. Todo esto, vuelvo a comentar, se hace en escritorio, se planea y se escribe todo para que tu auditoría pueda cumplir con esos objetivos que desde un principio se pensaron y lógicamente se tienen que alcanzar. ¿Cuáles son esos elementos claves que de cierta manera por ahí yo puedo tomar en cuenta, ¿no? Y esto, de cierta forma, jóvenes, ¿en qué me puede ayudar a mí? ¿Ok? En estos elementos claves para mi planeación. ¿O cuáles son esos elementos claves que ya constantemente los he estado repitiendo, ¿no? ¿Ok? En este caso,
Primeramente, la definición de objetivos, que son los elementos claves. Segundo, los cronogramas y los hitos, que en este caso, esos hitos es una acción o un evento que marca una etapa en el cambio significativo de los proyectos, ¿sí, jóvenes? O sea, esos cambios que pueda haber y en este caso, planear las actividades, porque puede haber actividades que se puedan empalmar, que se puedan hacer dos actividades al mismo tiempo sin duplicar el trabajo, porque a veces son varias personas las cuales trabajan en la revisión de la auditoría y nosotros tenemos que planear las fechas en las cuales vamos a ir y programarlos y quién lo va a hacer y no poder duplicar también trabajo, actividades de una auditoría. Mantener el proyecto en el camino correcto y medir precisamente el progreso, cómo vamos avanzando. Eso se hace a través de diagramas de Gantt, también podemos hacer nosotros de cómo vamos hasta dónde va a durar la auditoría, cómo la vamos a distribuir y cómo vamos a ir yendo a cada departamento a revisión o en cada fase que vamos a ir revisando. Tercero, cosas claves, analizar los recursos, lo que disponemos, lo que no tenemos, el presupuesto, el personal, la infraestructura, que sea un plan realista y alcanzable, no vaya a ser que dentro de esos materiales o dentro de recursos me hagan falta, no los tenga y al rato no termine haciendo mi auditoría o se entorpezca precisamente porque algo me faltó. Y entonces yo ya debo de tener todo a la mano concretamente sin que algo me haga falta. Y sobre todo son recursos materiales y recursos humanos, no tanto financieros, sino materiales y humanos que son los que más se utilizan precisamente en una auditoría administrativa. Supongamos que me llega a faltar algún auxiliar que utilizo para hacer mis auditorías, ¿quién puede cumplirlos o yo lo puedo suplir en un momento dado? O si se puede dejar ahí esa actividad y se siga continuando con las otras o quitar a alguien de cierto lado para que termine esta actividad. Cuarto, identificar los riesgos, anticipar posiblemente desafíos y tener un plan de contingencia que permita adaptarse a los cambios. Nosotros tenemos que trabajar también por estrategias. Plan 1, plan 2, plan 3, plan A, plan B, plan C. Si no se llega a cumplir por esto mi programa de auditoría, ¿qué puedo hacer y hacia dónde me puedo ir o qué puedo abarcar? Esta área no se pudo revisar hoy, pero a lo mejor con las limitaciones que tengo en esta área, a lo mejor ahorita me puedo ir a otra área y dejar esta y ya mañana continúo con la otra. Identificar, eso nos pasa mucho en la práctica de las auditorías. A veces no nos dan acceso a esto, a lo mejor está cerrado, a lo mejor no se puede, a lo mejor sucedió algo, y entonces, ¿qué se puede ir haciendo? Por eso es necesario también hacer un cronograma y en base a esos cronogramas detectar los riesgos, los peligros que pueda haber y cómo se pueden cubrir eso. Esto se da prácticamente, jóvenes, a través de la experiencia de los auditores también, pero es muy importante identificar todos esos riesgos y todos los que nos pueda pasar. Ya una vez que ya todo lo hicimos en documento, antes de empezar a hacer la práctica de la auditoría, jóvenes, porque la planeación, recordemos que solamente es todo pensado, elaborado en papel y ya después lo tenemos que llevar a cabo. Que viene la segunda etapa. La segunda etapa es el examen. Recordemos, la primera fue la planeación, la segunda es el examen. ¿Qué se hace en el examen? ¿Ok? Se definen bien los objetivos, se seleccionan los criterios y se diseñan los instrumentos que se van a utilizar para la auditoría, haciendo de una vez nuestro examen. ¿Ok? En esta segunda etapa, el objetivo principal es evaluar el progreso y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la fase de la planeación. Para ello, se definen los criterios de evaluación, se seleccionan los instrumentos más adecuados y se diseña la estructura del examen que permitirá medir el desempeño de los participantes. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, ¿qué hacemos prácticamente en esta etapa de lo que es el examen? Lo principal es los criterios de evaluación. ¿Qué vamos a utilizar
para los criterios de evaluación. Recordemos que los criterios de evaluación son como aquellos cuando nosotros empezamos una materia, nos dicen qué nos van a calificar y cómo nos van a calificar, que también nos dan una rúbrica. Una rúbrica es para que vayas checando qué te van a revisar y cuál va a ser el porcentaje de lo que te van a revisar y cuánto vas a sacar. Así son también las auditorías administrativas, por si ustedes no lo saben. Se diseña un criterio de qué es lo que vas a evaluar y qué porcentajes les vas a dar para evaluar. Ejemplo, esto estoy nada más, ahora sí que como un conocimiento general para que ustedes observen, es por ejemplo, jóvenes, hay actividades que sus criterios de evaluación no pueden ser en escala, sino son 0 o 10. Y entonces esas son las que también tenemos que cuidar, porque esos criterios de evaluación son muy estrictos y en dado caso, si no los cumplimos, no puede ser medio punto, ni un cuarto de punto, ni porcentajes de evaluación, sino que esos son 0 o 10. Supongamos si estoy revisando, imagínense, estoy revisando una cuenta de cheques, ¿no? Estoy revisando un cajero, perdón, y la cual le emiten un cheque, ¿no? Y resulta que el cajero recibe un cheque sin firma. Ah, pero sí tenía la fecha, sí tenía el importe y le empiezo a palomear, ¿no? Y como no tenía la firma, pues, ay, va a sacar 8. De los 10 requisitos, de los 9 requisitos, pues no tenía firma y no tenía esto, pues saca 8. Eso no se puede, porque un cheque no firmado no se puede cobrar. Es un error garrafal. Y eso no puede ser de 1 a 8, sino tiene que ser 0, completamente 0. Hay actividades que se califican así. Si un cheque no tiene todos sus requisitos, no es cobrable, no es válido si le faltan algunas cosas, ¿ok? Entonces hay actividades que se tienen que establecer criterios de evaluación, eso se llama. ¿Cuánto va a costar esta evaluación? ¿Qué te van a evaluar? ¿Cómo te la van a evaluar? Porque eso también uno lo debe de saber para saber si está bueno o está malo y para que las personas se den cuenta, porque luego preguntan, ay, ¿por qué? Pues ahí está tu por qué. Tenías que haber hecho así y así, y ahí está tu manual, y el manual dice que se hace así y así y así, y lo siento, lamentablemente no lo estabas haciendo conforme al manual. Y por lo tanto, tu criterio de evaluación es tanto. Si tienes esto, tanto, pero hay algunas que dicen a cualquier cosa de error que tú tengas, es 0, ¿ok? Entonces ahí tú ya estás consciente de como cuánto vas a sacar en tu auditoría. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? El conocimiento. El criterio de evaluación que se evalúan en esos criterios de evaluación que vas a evaluar. Vas a evaluar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de las personas. Y en base a eso vas a dar porcentajes. Porcentaje de conocimiento, porcentaje de habilidad y porcentaje de aptitudes. Claro que en algunas actividades o en algunos eh, actividades que voy a revisar, en algunas se necesitan más conocimientos, en otras debes de tener más habilidades y en otras debes de tener más actitudes. Y entonces a esas se les dan porcentajes más altos de acuerdo a estos criterios de evaluación, ¿ok? Entonces, si esta revisión que tú vas a hacer o este departamento o estas actividades necesitan más conocimientos, o sea, evaluar el nivel de comprensión y dominio de los conceptos claves, por parte de los participantes. Estos conocimientos jóvenes se dan mucho en los niveles más altos, en los que son los niveles estratégicos, los niveles donde precisamente lo que cuenta más es el conocimiento. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este caso, ustedes saben que eso es lo que te van a evaluar. Pero hay algunas actividades donde las habilidades son más importantes, que son en las áreas operativas, en los niveles operativos, valoran la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas y resolver problemas en forma efectiva. Esos son para los niveles ejecutivos y los niveles operativos, ¿ok? Sí, jóvenes. Y la actitudinal, estas sí tienen un porcentaje, tanto en conocimientos como en habilidades, pero lógicamente es prácticamente la actitud, desarrollar una competencia como el trabajo en equipo,
la comunicación y la proactividad, jóvenes. En este caso, esto para ustedes es tan importante. ¿Qué es lo que tienen que evaluar? Y la auditoría lo principalmente que evalúa son conocimientos, habilidades y actitudes ante el desarrollo de problemas, porque recuerden que es una auditoría administrativa. Ahora, las herramientas de examen. Durante esta etapa del examen se utilizan diversas herramientas para evaluar el progreso y el nivel de conocimientos de los participantes, ¿ok? Esto incluye pruebas escritas, exámenes orales, presentaciones y entrevistas personales, ¿ok? Esas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. La prueba escrita puede tomar la forma de cuestionario, de opción múltiple, preguntas de desarrollo, análisis de casos prácticos. Los exámenes orales permiten una evaluación más personalizada, donde se pueda profundizar en las respuestas de los participantes. Ahora, si ustedes se darán cuenta, y si alguno de ustedes que a lo mejor me está escuchando en algún video, ¿esto qué pasa? Que si ustedes, por ejemplo, ahorita, ¿cómo les califican en los bancos? En los bancos hacen evaluaciones que les mandan ustedes las evaluaciones y ustedes las tienen que contestar en un determinado tiempo y lo que hacen. Y esos son precisamente las calificaciones que les van dando a ustedes, precisamente, ¿ok? Y ahí están haciendo una serie de cuestionarios y ya presencialmente a lo mejor se requiere una entrevista, pero hay actividades en las cuales no se requiere una entrevista, porque lo que quieren es ver tu habilidad. Si quieren ver actitudes, a lo mejor sí te hacen una entrevista, o a lo mejor ahorita, como ustedes ya verán, que también las pueden hacer ya está en Zoom, ¿no? Si no está el auditor ahí y te manda los test, te manda todo para que tú lo vayas también, pero siempre es importante la visita física, la visita ocular. Una cosa son las encuestas y otra cosa son las entrevistas personales. Para cada actividad se requieren precisamente este tipo de habilidades y les vuelvo a comentar, hay algunas que en realidad no se necesita mucho a veces estar ahí físicamente, sino te pueden mandar la evaluación, sobre todo también si son de conocimientos, ¿ok? De conocimientos en esas áreas también te mandan un examen de conocimiento psicométrico. A veces también como que les ha pasado a algunos de ustedes que cuando van a una entrevista de un trabajo, ya por lo regular los exámenes de conocimientos psicométricos que evalúan la actitud, en este caso ya se hacen por medio de computadoras y ustedes los van resolviendo. Nada más está una persona que las está vigilando para que no se estén copiando, pero a veces no se puede porque les dan un determinado tiempo. Y les vuelvo a comentar, todo esto, pues de cierta manera se hace. Ya cuando tú pasas los exámenes psicométricos de conocimiento, entonces ya hay una entrevista física, que esa ya es una entrevista, ¿ok? Sí, jóvenes. Entonces así más o menos es el proceso de las herramientas que se utilizan para llevar a cabo una auditoría. Ahora, esto es en cuanto a cómo se hacen el examen, en cuanto a entrevistas, cuestionarios, encuestas, se dicen, tienen que decir los criterios de evaluación y todo lo demás, y qué vas a evaluar, etcétera, etcétera. Ahora, la tercera etapa es la evaluación. Aquí, en esta etapa de la evaluación, tenemos que sí ya aplicarlo y hacerlo, verificar que esto se esté haciendo bien y que se esté resolviendo bien. Entonces, tenemos que hacer una metodología de evaluación. Lo primero que se hace, que es la etapa de la evaluación, utilizas diversos instrumentos y técnicas para valorar el progreso y el desempeño de los participantes de manera objetiva y justa. En este caso, que te hayan respondido bien, que hayan estado en ciertas condiciones y que lógicamente se hayan utilizado diferentes técnicas o diferentes métodos de evaluación, podríamos decirlo así, y que puedan captar o puedan, ¿cómo les diré? Puedan, no solamente agarrar un instrumento de evaluación, por ejemplo, ustedes, ¿cómo les puedo decir? Que no solamente los evalúen un examen con preguntas abiertas, sino que también les pongan opción múltiple, relación a paréntesis,
donde ustedes puedan desarrollarse un poco más y se puedan ver más mejores sus habilidades, sus conocimientos y las actitudes que tienen. Claro que si ya teniendo varias opciones de evaluación, en todas salen mal, entonces ahí está una situación muy crítica. Entonces debe de haber metodologías y etapas y técnicas para el desempeño de una metodología para evaluar. Segundo, los criterios específicos. Los criterios de evaluación se definen con claridad y se comunican de manera transparente a los participantes, asegurando la comprensión y los estándares de desempeño. En este caso es cuando tú ya estás aplicando esa evaluación y cómo se aplican esas evaluaciones. Esas evaluaciones tienen que ser comprensibles, claras y que de cierta manera no se malinterpreten, porque si malinterpreto o las pongo de diferente manera o utilizo a lo mejor tal vez mucho tecnicismo en áreas operativas donde no manejan muchas técnicas y no tienen muchos conocimientos, pues no me van a entender. Nosotros también nos tenemos que bajar a ese nivel y implementar criterios específicos y hacer preguntas a los niveles que ellos están acostumbrados también a manejar y al grado y al nivel de estudio. Claro que en los niveles más altos sí tenemos que utilizar tecnicismos o tenemos que utilizar otro tipo de teorías, cosas diferentes. Entonces debemos hacer criterios específicos para cada nivel, para cada área. Tercero, una retroalimentación oportuna. Se proporciona una retroalimentación constructiva y oportuna de los participantes, permitiéndonos identificar áreas de oportunidad y mejora, ajustándolos al proceso de aprendizaje. En este caso, la retroalimentación es la evaluación que ya se utilizaron varios criterios y lógicamente le puedes decir como un examen de Ceneval. Ahí está la retroalimentación oportuna. Tú resuelves el cuestionario, resuelves el ejercicio y luego te dicen en qué áreas, matemáticas, ciencias sociales, ecología, conocimientos generales te hacen falta porque fueron las puntuaciones más bajas. Eso es una retroalimentación para que tú te des cuenta qué áreas en las cuales tienes oportunidades y tienes que mejorar. Solamente son áreas en las cuales tienes oportunidad de mejorar, ¿ok? Que saliste a lo mejor mal evaluado, pero va a haber en algunas que haya salido bien. Y entonces esa es una retroalimentación donde saliste mal. Claro, lógicamente es retroalimentación, no le vas a solucionar el problema, ¿ok? Solamente es una retroalimentación y es, mira, sacaste mal en esta área, en esta, y lógicamente tampoco decirle un por qué, ¿no? Él sabrá y decirle no tenías esto, no contaste con esto. Es como una rúbrica también, que te dan la rúbrica y te dicen, a ver, ya te revisé y saliste mal en esto, y tienes la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Para poder subir de calificación para la otra que yo venga, ¿ok? Pero a veces no son errores graves, pero siempre es muy importante dar retroalimentación, aunque haya salido bien en una evaluación, ¿ok? Eso es en cuanto a la aplicación de las evaluaciones. Entonces, se debe de seguir una metodología, establecer criterios específicos y dar al final una retroalimentación. Bien, esas metodologías de evaluación para que surtan efecto y sean bastante significativas, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación diagnóstica, es una evaluación inicial, perdón, también para saber con quién estás tratando o con qué personas vas a tratar. Como yo les decía, al realizar este examen diagnóstico se inicia el programa para determinar el nivel de conocimientos de los participantes y poder adaptar este contenido a ellos, ¿ok? Esta metodología de evaluación, como ya les había yo mencionado, tienes que conocer a los participantes para no aplicar o abusar de los tecnicismos que no te puedan entender, que como profesionistas ya nosotros nos podemos entender hablando con tecnicismos, pero hay algunas personas, hay algunas áreas en las cuales, por ejemplo, de limpieza, intendencia, que les decía yo, los que dan mantenimiento, reparaciones, los que no tienen a lo mejor un grado de estudio, pero tienen mucha habilidad práctica. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos a lo mejor no te van a entender de lo que les estás diciendo. Por eso es importante antes aplicar las evaluaciones preliminares, que son las evaluaciones diagnósticas, para asegurar un buen método de evaluación, porque por mucho que te esmeres en hacer un método muy completo,
pero si le pones, como dicen, muchas cremas a tus tacos, ni te van a entender qué es lo que estás preguntando y te van a responder mal. 2. Una evaluación continua. A lo largo del programa se llevará a cabo evaluaciones periódicas mediante ejercicios, casos prácticos y pruebas orales monitoreadas. Esto es muy, pero muy importante que lo sepas, que precisamente estas evaluaciones deben de ser periódicas y mediante ejercicios, casos prácticos y pruebas orales y también un monitoreo, ¿ok? Estas evaluaciones se tienen que estar dando constantemente. Es como darle seguimiento a lo que ya hiciste. ¿Qué significa? Ya evaluaste, ya le diste sus observaciones, ya le diste una retroalimentación. Ahora vas a estar evaluándolo periódicamente hasta que lo haga bien. ¿Ok? Y luego le vuelves a hacer otra evaluación. Dice que es al final el programa se realiza una evaluación integral que permita medir el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias claves. Una auditoría administrativa precisamente a veces se hace nada más para corregir ciertos errores. Ese es el principal objetivo, porque para detectar problemas sí sirve, pero por lo regular se utiliza para mejorar procesos o procedimientos o para que de cierta manera se vayan midiendo los resultados que se van dando y que precisamente esto que se haya planeado o establecido se esté llevando a cabo tal y cual como se planeó. Y entonces por eso se utilizan las auditorías administrativas como una medida de control que permita seguir manteniendo el nivel y el estándar que la empresa tiene y que no se salgan de ahí. Y luego, por último, como que comentábamos, es la retroalimentación, que se recogerá la retroalimentación de los participantes a través de encuestas, entrevistas, identificando sus áreas de oportunidad. Bien, la cuarta etapa, jóvenes, es la cuarta etapa de que se llama la presentación, que esto ya es la presentación de los resultados. Ya evaluaste y en este caso ya obtienes los resultados. Y los resultados se tienen que presentar. Se presentan en un informe porque es una auditoría administrativa, es una carta informe que se le llaman, porque en las auditorías fiscales o contables se le llaman dictámenes. En este caso, es la presentación de una hoja donde precisamente se pone en forma organizada, clara y confiable la información de los resultados que obtuviste en esta auditoría, ¿ok? Entonces, lo primero que se hace es la organización, ¿ok? ¿Sí? Aquí en este caso, perdón, en este caso se organiza, se estructura y se ordena claramente todo cómo se fue dando y cómo se fue aplicando, cómo se fue desarrollando la auditoría, los cuestionarios, las evidencias, las cédulas que utilizaste y lógicamente lo que encontraste, ¿sí? Y todas las evidencias que estuvieron a cabo. Y después de ahí se pone con claridad el mensaje comprensible y preciso de lo que encontraste, de lo que viste y de lo que recomiendas que se haga, ¿ok? En este caso, se pone todo con claridad y se escribe punto por punto con detalles. Para esto también es muy importante, jóvenes, saber redactar, saber precisamente comunicar los resultados que una empresa de cierta manera, perdón, que un auditor da, porque también ahí tenemos que ver un lujo de detalles y la información debe de ser clara, ordenada, con evidencias, como les decía yo, fotos y hasta a veces videos de todo lo que hay, de todo lo que se avanzó, de los resultados que se esperaba y lógicamente eso tiene que ser con claridad y confianza, que en este caso también sepan los dueños de las empresas cuando tú les estés dando la información, que sepan que tú eres una persona que sabe del tema, que encontró oportunidades de mejoramiento o precisamente detectaste el problema que había y de qué manera hay que solucionarlo. Los problemas que se exponen o que se encuentran no son para echar la culpa a alguien. Los problemas son para, si se detectan, son para mejorar, porque precisamente para es y no exaltarse y no lamentarse,
sino que de cierta manera, como un auditor, nosotros tenemos que ser muy profesionales, darle la seguridad de que esto se tiene que mejorar, que se va a mejorar y que la empresa va a seguir su curso, ¿ok? Eso es lo principal y que por eso nos contratan a nosotros, para que den esa confianza y esa seguridad. Y para eso tenemos que tener nosotros mucho conocimiento y mucha preparación para garantizar que el trabajo está bien hecho y para garantizar que solucionando estos problemas que se pudieron detectar en la auditoría, se puede seguir adelante. La presentación de esta etapa final entonces es donde se muestra todo el trabajo realizado durante el programa. Es crucial que la presentación esté bien organizada, con un mensaje claro, preciso, conciso, y que el presentador transmita con confianza y seguridad el dominio de todo el tema y que de cierta manera todas las áreas y que se note su revisión y que se note que precisamente el alcance que tuvo y precisamente poner ahí que sí se cumplieron con los objetivos, ¿ok? Sí, jóvenes, porque recuerden que al principio se establecen objetivos, pero de nada sirve si uno no cumplió con el objetivo, ¿ok? Se detectaron estos problemas, los cuales desde un principio se habían establecido, que era lo que se quería alcanzar, revisar y hasta dónde. Esto asegura que la audiencia comprenda y valore adecuadamente el esfuerzo y los resultados obtenidos por las personas que llevaron a cabo la auditoría administrativa. Es muy importante comentar que los papeles de trabajo que se utilicen también, tanto se les tiene que dar toda la información completa a los dueños de la empresa, pero hay algunos papeles de trabajo que sí solamente son trabajo interno de los auditores. Cuando es una auditoría administrativa y lo hacen auditores internos, jóvenes, pues lógicamente toda la documentación o todas las cédulas o todas las evidencias y todo el proceso de la planeación y la aplicación y todas las herramientas que se utilizaron, pues se quedan en la misma, en la misma empresa. Pero, ¿qué puede pasar si aquí, en dado caso, sea una auditoría pues externa? Y lógicamente nosotros tenemos que dejar algunos papeles, no todos, y ver exactamente como dice aquí, que todo sea claro, preciso y conciso, guardando y poniendo las evidencias, pero si va a haber algunos papeles que nosotros no podemos demostrar o no podemos meter, sino que en este caso ya son de uso personal, porque a veces las auditorías son completamente por despachos independientes, ¿sí, jóvenes? Entonces esto sí es muy importante que se tome en cuenta para poder realizar este tipo de auditorías, porque esos documentos a veces no pueden ser mostrados físicamente, ¿ok? En este caso son redactados. Te pueden ayudar para hacer tu redacción y tu informe de carta final de precisamente de lo que encontraste, pero no es forzosamente que todos los papeles se tengan que entregar. ¿Ok? Entonces, jóvenes, recapitulando en esta presentación, recordemos que las etapas para poder llevar a cabo una auditoría práctica, primero se planea y todo esto es precisamente en papeles. Luego se aplica el examen, se hace un examen, se diseña el examen, ¿sí, jóvenes? Y luego se aplica la evaluación y qué se va a evaluar en esos exámenes, ¿ok? Y después de esos exámenes, pues lógicamente lo que tenemos es la presentación del resultado de la aplicación de esos exámenes en base a los criterios de evaluación, ¿ok? Eso es muy importante, por eso quiero recapitular que esa presentación se va a dar de acuerdo a los criterios de evaluación, jóvenes, ¿ok? Porque a veces también nosotros perdemos ahí también objetividad en esta parte. Ojo, porque desde un principio nosotros ya establecimos que cuáles van a ser los criterios y cómo se va a revisar y en base a qué. Así que no perdamos la objetividad del trabajo a revisar y lo que verdaderamente al principio se planeó para revisarse.
¿Ok? Bien, en este caso, nosotros tenemos que de cierta manera tomar en cuenta todas estas etapas que en el ejercicio práctico que yo les estoy pidiendo, les pido por favor que hagan notar lo que ustedes hicieron para poder aplicar esos cuestionarios o esas herramientas que yo les estoy dando en la actividad número 5, me parece, 5 o 6 de la actividad que tenemos ahí, ahorita no recuerdo muy bien, pero es la actividad práctica para aplicar los cuestionarios. Es que está las 5 y las 6, son dos actividades. Entonces ahí se debe de notar, jóvenes, si es posible, hacer notar sus etapas y al final me den una presentación, o sea, un informe en base de todo lo que encontraron. Y si pueden poner evidencias, eso sería mucho mejor porque su trabajo se vería mejor reflejado, ¿sí, jóvenes? Y en este caso, con mejores evidencias y establezcan tal vez algunos criterios que utilizaron para poder evaluar, porque nada más son preguntas, ¿ok? Y en este caso, ¿qué criterio utilizaron también ustedes para poder evaluar las respuestas de esas preguntas que por lo regular y todas son abiertas? Pero en este caso se tendrían que poner también criterios de evaluación. Claro que las que yo les estoy dando es para un estudio preliminar. Ya después estas, es muy importante que ya después se hagan preguntas más profundas o se establezcan encuestas, cuestionarios o entrevistas para las actividades en las cuales nosotros encontramos oportunidades, o sea, formas de volver a mejorar o subsanar problemas que existan dentro de la empresa. Estamos hablando del proceso de planeación, de organización, de dirección, de control, que son los problemas que podemos encontrar. Ahora, ¿qué problemas importantes podemos encontrar? Pues a lo mejor problemas de liderazgo, ¿sí, jóvenes? Ahí ya puede haber problemas de liderazgo, puede haber problemas de rotación de personal, pueden haber problemas de falta de capacitación también, de conocimientos no muy claros de mis empleados. Puede haber, ¿qué otra cosa por ahí también? Que no puede haber objetivos claros también o bien definidos, que hayan estrategias, pero que no haya tácticas, que no existan programas bien definidos, otra vez programas ya obsoletos, que el organigrama no esté actualizado, que no haya manuales y que si hay manuales a lo mejor están muy antiguos. Entonces, una serie o un sinfín de situaciones que se pueden presentar relacionadas con lo que es el proceso administrativo. ¿Sí, jóvenes? Eso para nosotros es muy, pero muy importante que nos demos cuenta de esa parte, de que sí se esté cumpliendo el proceso administrativo, la planeación, la organización y el control, divisiones del trabajo, cuellos de botella que se puedan presentar dentro de esta auditoría que nosotros tengamos que identificar dentro de nuestra labor al realizar nuestra auditoría administrativa. Esos son uno de tantos de tantas problemitas que podemos encontrar. Hay problemas que sí, de plano son muy graves, como por ejemplo que no que existan programas pero ya obsoletos, que los manuales no estén organizados, que los manuales no estén actualizados y que ya estén muy antiguos, que un organigrama tampoco esté bien hecho, que ya haya crecido la empresa y siga ese organigrama desde hace como 10, 15 años, objetivos también, los objetivos se tienen que replantear, se tienen que actualizar también porque las empresas a veces de micro ya crecieron a grandes y a medianas y grandes y siguen teniendo el objetivo anterior, misión, visión, estrategias, tácticas, premisas, todo lo que se necesita para una claro proceso administrativo que tiene que ver con la auditoría administrativa. Si estamos hablando de control, que existan medidas de control y sobre todo
que exista un control interno, que existan medidas de protección y sobre todo del efectivo, de lo que es la protección de los activos y el buen uso de los activos y las herramientas que utilizan nuestros empleados, que se les facilite ese proceso de ¿cómo se llama? De aplicar bien sus herramientas, duplicidad de trabajos y todo esto que se nos pueda presentar de problemáticas en una auditoría administrativa, jóvenes. ¿Ok? Bueno, me despido. Es un placer haber estado con ustedes. Por cualquier situación, estoy en el 2291-685955 y en emimora71@hotmail.com. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, estamos a sus órdenes.